En este video vamos a revisar la estructura de base de datos que está creada con la herramienta de Microsoft Access y luego la vamos a pasar a PostgreSQL. Primero que todo vamos a comenzar a comprender de qué caso estamos hablando. En este caso, como pueden darse cuenta, tenemos algunas entidades como profesor y sus datos básicos, código del catedrático, nombre, su dirección, teléfono, email y una llave foránea con la cual vamos a vincular la otra tabla que se llama asignatura. Si se fijan, todos los datos son homogéneos. Asignatura tiene el código de asignatura, el nombre de asignatura, las unidades valorativas o créditos, el número del semestre o ciclo en que se imparte y una llave foránea vinculada con una entidad o tabla que se llama carrera. Y la carrera tiene un nombre de carrera. Como pueden darse cuenta, tenemos que una carrera puede tener muchas asignaturas, como sucede en la vida real. Y una asignatura puede tener muchos profesores que la imparten. De esta manera tenemos esta relación a nivel de la base de datos. Podemos ocupar cualquier diseñador para poder generar este esquema o este diagrama. En este caso lo estamos haciendo con Microsoft Access. Por otro lado, tenemos la entidad de estudiante o la tabla de estudiante, la cual contiene su campo o su llave principal, que en este caso es el ID del estudiante o su carnet, el nombre del estudiante, la dirección, el email y la fecha de nacimiento. Si queremos registrar la matrícula, es decir, cuántas asignaturas o materias inscribe un estudiante, entonces vamos a tomar un ID del estudiante, qué materia inscribe, la fecha en que la matricula, el número de veces que la lleva ya matriculada, si en una, segunda, tercera oportunidad, y algunas observaciones que pueden generarse dentro de la matrícula. Por lo tanto, un estudiante puede tener varias matrículas, es decir, un estudiante, muchas matrículas. Cada semestre o cada ciclo puede estar registrando diversas matrículas. Y también en cada matrícula obviamente va a generar o va a inscribir varias asignaturas. Supongamos que yo quisiera crear una tabla que se refleje de pago, por ejemplo. Entonces vamos a crear aquí y le damos tabla. Aquí en tabla nos aparece ya una nueva tabla sin nombre, pero nosotros la vamos a generar siempre con Microsoft Access. Y le vamos a dar en vista de diseño y le vamos a poner, por ejemplo, pagos. Vamos a suponer que vamos a registrar los pagos. En este momento ya nos aparece la disponibilidad del primer campo. Vamos a poner el ID del pago o la factura si quieren ver. Y le vamos a poner un número, en este caso va a ser un entero largo. Luego que hemos registrado el pago, le vamos a poner el concepto de pago, que sería puro texto, y también la fecha en la cual hizo el pago. En este caso, el tipo de dato es formato de fecha y hora. Y también vamos a poder registrar la forma de pago. Pueda que sea de efectivo o pueda que sea a través de algún medio efectivo o a través de un medio de tarjeta. Entonces aquí le voy a poner un pequeño texto, que si es de 1, o le vamos a poner de un carácter o de 2 caracteres, o las abreviaturas si es pago, tarjeta, etc. Y con eso vamos a suponer que ya tenemos los campos básicos para efectuar los pagos. Esto es básicamente lo que vamos a registrar los pagos. Pero también necesitamos, ahora vamos a guardarla, le damos guardar y vamos a cerrar nuestra tabla. En este caso, como pueden darse cuenta, tengo ya en la parte de las relaciones, aquí en la parte donde hablamos de las relaciones de nuestros datos, pues no aparece en nuestra tabla, porque simple y sencillamente están ahorita las que están vinculadas o relacionadas. Pero si ustedes cuentan, aquí tengo 6 tablas. Son 6 tablas las que estoy creando en Access, pero, o que ya están creadas 5, pero necesito agregar esta otra tabla que es pagos.
Por lo tanto, voy a darle un clic con el botón derecho en cualquier lado de esta zona gris y le voy a mostrar tablas y ya me aparece la lista de tablas que he creado. En este caso me interesa pago, que es la que acabo de crear, y tengo que ponerla en mi diseño o en mi diagrama. Le damos a insertar y como pueden darse cuenta, la tabla viene independiente, no está vinculada con nada. ¿Con quién vamos a vincularla? Entonces aquí vamos a pensar con qué tabla la vamos a vincular de todas estas. Por lógica, nos corresponde vincularla con la tabla de estudiantes. ¿Por qué? Bueno, porque los pagos, el concepto, la fecha y la forma de pago la efectúa un estudiante. En este caso, yo voy a vincular esta tabla con esta otra tabla. Solo que aquí, como pueden darse cuenta, el código del estudiante es primario, pero para vincularla necesito un campo para poder vincularla con esta otra tabla. Pero aquí vamos a tenerlo como primario y obviamente aquí el código del estudiante o el ID del estudiante debe ser un foráneo. Por lo tanto, vamos a otra vez a diseñar nuestra tabla y vamos a agregar un campo adicional. En este caso voy a poner el ID del estudiante. Y recordemos que tiene que tener el mismo tipo. Supongamos que ahorita no nos recordamos el tipo, vamos a cerrar nuestra tabla. Entonces vamos a tener que abrir esta tabla para ver cuáles son las características. Como pueden darse cuenta, es un texto corto de 7 caracteres. Así que vamos a crear el campo que estamos colocando en pagos. Le vamos a dar vista de diseño y vamos a agregar el ID del estudiante, texto corto, estamos bien, y le ponemos 7. Ya con esto hemos creado el mismo tipo de datos para poder vincularlos. No olvidemos que si no están con el mismo tipo de datos y la misma longitud, no vamos a poder hacer una relación correcta entre las tablas. Bien, agregado ya esto, entonces vamos a ver que nuestro estudiante, en este caso, lo vamos a vincular con, aquí es primario, y lo vamos a vincular con nuestra tabla que está acá, que es foráneo. Y aquí me muestra una ventana donde me dice vamos a vincular de la tabla estudiantes, que es esta, vamos a agarrar el código del estudiante con la tabla de pago, que es esta, la vamos a vincular con el ID del estudiante. Y estamos correctos. Solo que necesitamos exigir las reglas de integridad referencial, la cual consiste que si yo registro o elimino o actualizo un dato de una tabla, también afecta al resto, porque de otra manera entonces quedarían los datos independientes uno de otro. Por ejemplo, si elimináramos un registro de un estudiante, entonces por defecto todos sus datos deberían de estar eliminados. Y si no es así, entonces tendríamos datos independientes y obviamente información incorrecta. Vamos a darle aquí con exigir las reglas de integridad referencial. Podrían ponerle ustedes actualizar y eliminar en cascada, es decir, lo que les acabo de explicar. Pero si no, lo dejamos de esta manera y ya tenemos el vínculo entre ellos. Ahora tenemos que un estudiante, como pueden darse cuenta, puede hacer muchos pagos. Así es. Entonces se va a registrar este estudiante, se registra su carnet, su número de pago, de factura, el concepto del pago, la fecha y la forma en que lo pagó. Entonces ya tenemos 6 tablas, listos para comenzar a trabajar en Postgres. Si nosotros vamos a trabajar esta tabla, este esquema en Postgres, aquí en Access es sumamente relativamente sencillo para manipular este tipo de datos. Pero en Postgres, vamos a entrar a Postgres. Nosotros estamos trabajando aquí con Postgres, en este caso es PostgreSQL 14, que es el que tenemos disponible. Y dentro de las tablas que yo tengo acá registradas está registro académico. Ya hemos creado una base de datos. Ya hemos hablado que para crear una base de datos, en anteriores videos, solamente basta darle el botón derecho y darle Create y Database y vamos a crear nuestra base de datos. Pero como ya la hemos creado, como pueden darse cuenta, aquí nos va a aparecer el nombre de la base de datos y le metemos un par de conceptos o comentarios para poder identificarlo.
Básicamente eso sería lo que tendríamos que hacer para la base de datos. Como ya la tenemos creada, en este caso estoy trabajando con registro académico, entonces voy a crear un esquema. Aquí pueden tener dos esquemas. Un esquema que sería de carácter público, que son campos que pueden agarrar el resto de las tablas o bases de datos, o también un esquema particular que en este caso se llama Academic Register, que significa que la base de datos va a estar dentro de un entorno un poco más reservado para el manipuleo de datos. Bien, continuando con esto, ya tenemos nosotros acá el esquema de registro académico, y dentro de tablas vamos a encontrar, ya tenemos 3 tablas creadas. Obviamente no vamos a estar creando todas estas tablas, pero ya tenemos 3 tablas. Identifiquemos qué tablas tenemos ya creadas, y como pueden darse cuenta, tengo asignatura, estudiante y profesor. Estas 3, asignatura, estudiante, ya la tengo. Entonces estas 3 tablas las voy a poner aquí a un ladito para saber qué otras necesito crear. Voy a crear matrícula, carrera y pagos. Estas 3 tablas que están acá las voy a crear ahora en Postgres. Las relaciones las vamos a ir viendo en el camino. Así que para que el video no sea largo, vamos a avanzar creando estas 3 tablas que están acá. Vamos a crear primero las tablas que sean más independientes. Como pueden darse cuenta, carrera es independiente. Es decir, que de ella salen para otro lado. No ella depende de otro, sino que de aquí sale para otro lado. En cambio, pagos depende de estudiantes. Y matrícula depende también de otras tablas. Vamos a crear carrera. Bien, en Postgres es sumamente fácil crear nuestras tablas. Como ya estamos dentro de un entorno de esquema de registro académico, entonces nos vamos a la sección donde dice tabla y le damos crear. Y de ahí le damos tabla. En este momento va a aparecer nuestro nombre de tabla, que como ya saben, vamos a crear carrera. Entonces le vamos a poner carrera, y siempre es de Postgres y siempre pertenece al esquema de registro académico. Ahora bien, vamos a agregar, aquí nos vamos a columna, es decir, donde vamos a insertar nuestros campos, y como pueden darse cuenta tenemos el ID de carrera y el nombre de carrera. Vamos a crear entonces el primer campo. El ID de carrera le damos aquí un símbolo más. Si no le damos más a las operaciones, ya sea de crear campos o relaciones o constraints, como dice acá, entonces no se van a crear los campos o las relaciones entre llaves primarias y llaves secundarias, o ya primary key o foreign key. Bien, vamos a crear entonces el ID de la carrera. En este caso, vamos a crear la carrera y vamos a ponerle un tipo. En este caso le vamos a poner un numérico, y este numérico lo vamos a dejar acá, tipo numérico, y le vamos a poner primary key. Y automáticamente él ya me va a estar creando que este campo es una llave primaria. Vamos a crear el segundo campo y aquí vamos a poner el nombre de la carrera. Nombre de la carrera. Y aquí vamos a ponerle el nombre de la carrera. Vamos a crear un tipo variante de carácter o character variant. Y ya tenemos 2 campos. Como pueden darse cuenta, nuestra tabla modelo, es decir, cuando hemos hecho nuestro modelo primero, antes de estar haciendo esto, tenemos que crear nuestro esquema de base de datos primero y sus relaciones. Por lo tanto, ahora ya lo tenemos y le damos a dar save o salvar. Y ya tenemos, como pueden darse cuenta, tenemos ya 4 tablas. Ya tengo 4 tablas. Y vamos a revisar carrera. En carrera, vamos a darle aquí en propiedades con el botón derecho y nos va a aparecer las columnas. Y cuando yo le doy a las restricciones o constraints, me va a aparecer que ya tengo una llave primaria, que es el código de la carrera. No olvidemos en nuestro esquema que aquí tengo una llave primaria. Por lo tanto, ahí le he puesto que llave primaria. Acá en donde dice column, y aquí le he puesto primary key. Hoy vamos a crear rápidamente las otras 2 tablas. Vamos a crear la tabla de pagos. Como pueden darse cuenta, tiene 2, 4, 5 campos, incluyendo esta que es foránea y esta que es primaria, pero es el código de pago. Bien, vamos a crear pago y por lo tanto necesito otra vez volver a sobre tabla
le damos acá crear otra vez y va a aparecer el menú y le colocamos a la tabla, le vamos a colocar acá donde dice tabla, le vamos a poner pagos. Bien, colocado esto nos vamos a columnas, que son los datos generales de la tabla. Hoy nos vamos a la columna y vamos a colocar su primer campo. ¿Cómo se llama el primer campo? En pagos ponemos el ID del pago, que aquí estamos. Entonces vamos a poner, no se le olvide que estamos haciendo una base de datos en Postgres. Y vamos a poner el ID de pagos. ¿De qué tipo dijimos? Si se nos ha olvidado, le damos con botón derecho en Access, en este caso, y vamos a ver que es un numérico. Y como es un numérico, entonces yo le voy a poner aquí num, vamos para que lo busque rápido, en Postgres, vamos a poner numérico, y le pongo que es una llave primaria, y le voy a poner que sí es una llave primaria, y vamos a agregar otro campo. ¿Cuál es el siguiente campo que tenemos? Vamos a ponerlo, el concepto. Como pueden darse cuenta, el concepto es de texto, así que vamos a poner el pago, le vamos a poner concepto, y aquí le voy a poner como es texto o una variante de carácter, le voy a poner acá una variante de carácter, y el concepto le voy a poner que sea de 40 caracteres que me permite, o símbolos. Vamos a agregar un tercer campo. El tercer campo sería la fecha. Se lo voy a poner otra vez en las relaciones para que lo vayan viendo. Vamos a ver la fecha, porque aquí lo estamos viendo en forma de diseño, pero aquí en relaciones, como pueden ver, aquí está la ficha de relaciones. Puedo ver ahora la fecha con la que vamos a estar trabajando. Vamos a poner la fecha. Vamos a poner la fecha y vamos a seleccionar nuestro campo. En este caso sería date. Bien, vamos a ver qué otro campo nos falta. Damos forma de pago, le vamos a poner 1 o 2, o A o B, como quieran. Forma de pago, si es de contado o 3 letras, nada más. Si es crédito, o mejor dicho, si es de contado o a través de un medio electrónico o una tarjeta o Bitcoin, como sea que se pueda pagar. Entonces voy a poner 3 letras nada más. Por lo tanto, en la forma de pago voy a poner un campo adicional, y aquí dice forma de pago, y voy a poner un texto corto. Voy a poner un texto, voy a poner de texto que sea de, bueno, mejor le vamos a poner como siempre un carácter A, B o C. Bien, vamos a ver qué más. El otro campo que tenemos es el último, que en este caso es nuestra llave foránea. Y esta es la que me va a permitir vincularla con, en este caso, con la tabla de estudiante. Bien, entonces aquí, recuérdense que este es el primario, y aquí se puede repetir muchas veces, decir que un estudiante puede hacer muchos pagos. Por lo tanto, aquí es primario y aquí es foráneo. Entonces vamos a definir esta llave foránea, que sería, en este caso, el ID del estudiante. ID estudiante. Vamos a poner el ID de estudiante y vamos a ponerle el ID del estudiante. Vamos a ver qué tipo dijimos que era. En este caso voy a ir a revisar, le voy a poner temporalmente entero, voy a suponer. Vamos a poner que es entero, pero lo voy a grabar así, aunque yo realmente voy a tener que ir a verificar el código del estudiante. Vamos a ver el código del estudiante. ¿Qué tipo es? He venido a abrir la tabla de estudiante y me dice que es de carácter de 8. Por lo tanto, ahora, como aquí estoy trabajando con esta tabla, la voy a cerrar y voy a continuar con la tabla que estoy creando, que en este caso dice que es de carácter, si mal no recuerdo, veamos de nuevo para estar seguro. Entonces dijimos que era, aquí está, carácter de 8. Bien, entonces el código del estudiante es de carácter de 8. Lo vamos a colocar acá. Aquí está la opción de carácter y le vamos a poner que es de 8. Y ya lo tenemos. Vamos a grabarlo. Ahora bien, como pueden darse cuenta acá, ya tengo acá esta tabla número 5. Nos faltaría solamente esta otra tabla, que sería matrícula. Bien, vamos a ver acá nosotros
tenemos nuestras tablas y lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a crear nuestra quinta tabla. Veámosla. Tenemos acá nuestra quinta tabla. Hoy vamos a crear nuestra sexta tabla, que en este caso dijimos que se llama matrícula. Tiene 2, 4, 5 campos. Tiene 2 llaves, son foráneas, y 3 campos normales de datos. Entonces, vamos a crear matrícula. Voy a poner matrícula. Estamos trabajando con la última tabla y vamos a empezar a poner el ID del estudiante, que en este caso necesitamos que quién es el estudiante que va a escribir una materia. Estudiante. Y dijimos, acabamos de ver que el ID del estudiante es de tipo carácter, ¿verdad? Con una longitud de 8. Entonces vamos a agregar otro campo. Veamos cuál es. Vamos con asignatura y ya sabemos el ID de la asignatura. Si se nos ha olvidado qué longitud tiene la asignatura, pues la vamos a ir a buscar acá. Le vamos a dar propiedades, le damos con el botón derecho y vamos a ver qué tipo, aquí en columns o las columnas de los campos, vamos a ver que la asignatura es de tipo variante, carácter variante de 8 también. Entonces, ya saben, vamos a ponerlo ahora acá y le vamos a poner que es una variante de carácter o character variant y le vamos a poner que también es de 8 y vamos a ver el tercer campo de qué se trata. El tercer campo es fecha de matrícula. Ya sabemos que es un fecha de matrícula es campo fecha. Entonces vamos a poner aquí de tipo date. Le vamos a poner aquí de tipo date y ya tenemos el siguiente. Vamos al cuarto campo que tenemos de esto, que es el número de la matrícula. Este, como es numérico, pues entonces vamos a ir a ponerle número matrícula. Vamos a ponerle aquí el número de matrícula y como es un numérico le voy a poner un entero acá, que sea un entero normal. Y creo que nos queda un último campo que es observaciones. Aquí le vamos a poner un campo de observaciones, una variable de carácter o de texto. Vamos a ver observaciones y vamos a ver cuáles son las opciones. Podemos tener texto, ¿verdad? Podemos poner texto o también podemos tener en este caso le vamos a poner siempre una variable de carácter, una variante de carácter. Ya tenemos los 5 campos de la última tabla que estamos viendo, 2, 4, 5 de matrícula. Bien, hemos creado entonces ya las 6 tablas. Ya tenemos las 6 tablas que están acá. Esas son estas 6 tablas que tengo aquí asociadas. Las vamos a poner ya en orden, ya las tenemos estructuradas. Así que hoy vamos a trabajar en nuestro esquema para ver cómo va nuestro dibujito de nuestra base de datos. Bien, tenemos nuestra base de datos acá. Entonces podemos hacer unas relaciones. Ahora lo que nos falta son las relaciones. Y para sacar las relaciones, fíjense bien, vamos a necesitar, como quien dice, identificar cuáles son cómo se hacen las relaciones en Postgres. Si ustedes se fijan, voy a vincular, por ejemplo, estudiante con pagos. Para eso voy a ocupar una llave primaria, que es de estudiante, con su llave foránea, que está en pagos. Bien, para relacionarlas, estas dos, primero tenemos que, aquí está en access, solo de arrastrarlos entre ellos. Ya ustedes lo vieron al inicio del video, pero en este caso, por ejemplo, voy a vincular al estudiante con pagos. Vamos a revisar la estructura de estudiante y aquí en estudiantes vamos a ir a ver los campos de él. Ya sabemos que el ID del estudiante es una llave primaria, pero vamos a ir a ver a los constraints, que son como quien dice las restricciones. Y me dice, mire, aquí ya tiene una primary key, es decir, una llave primaria del estudiante y está asociado al código del estudiante. Eso está bien. Ahora lo que vamos a ir a ver
nosotros en nuestra tabla de estudiantes que está acá, pues ahí tengo una llave primaria. Pero no tengo llave foránea, como pueden darse cuenta. Entonces, ¿dónde está una llave foránea? Acá. Entonces, vamos a ir a pagos, ¿verdad? Vamos a ir a pagos. Y en pagos nosotros vamos a vincular, vamos a ir a columnas. Y aquí en pagos ya me dice que tengo una llave primaria. ¿Quién es? Bueno, el primary key es pagos. Es la factura, el número de la factura, el número de recibo, lo que ustedes quieran ponerle. Eso es en pocas palabras el ID del pago. Pero aquí tengo estudiante. Entonces voy a generar, como ya están aquí las llaves primarias, hoy tengo que generar las llaves secundarias o llaves foráneas, foreign key, y vamos a crear una foreign key. Y para esto, como pueden darse cuenta, siempre vamos a buscar el símbolo de más por este lado y vamos a poner una llave foránea. Vamos a poner foreign key, la llave foránea va a ser de pagos con estudiantes, ¿verdad? Es la relación que vamos a hacer ahorita, la tabla de pago con estudiantes. Bien, entonces ya con esto ya le hemos puesto un nombre a esta relación. Como ven en Access solo de arrastrarlo y pegarlo uno sobre, por ejemplo acá, esto solo lo arrastramos y lo lanzamos acá, sencillo, ¿verdad? Suponiendo que yo quiero eliminar otra vez, voy a eliminar esta relación, le voy a decir que sí. Bueno, solamente es de arrastrar este sobre este y ya estuvo, porque es el mismo campo primario con el campo foráneo acá y del mismo tipo, la misma longitud, etcétera. Bien, esto es acá en Access, pero aquí yo estoy definiendo quién es su llave foránea. Y ya sabemos que llave foránea va a ser, como ya sabemos, aquí en pagos y estudiantes. Entonces aquí tenemos pago estudiante y ahora hay que definirlo aquí en columnas. Y en columnas yo tengo que saber qué columna es la que estoy vinculando. Entonces voy a vincular en este caso, por ejemplo, lo que yo voy a vincular en este caso es mi columna local. Si ustedes se fijan, ¿cuál es la columna local que tenemos que vamos a vincular? Bueno, entonces lo que vamos a ver nosotros acá es que tenemos básicamente que vincular las tablas. Vamos a ver de nuevamente el esquema para no perdernos y tengamos clara la idea. Como pueden darse cuenta acá, nosotros estamos vinculando esta tabla estudiantes con pagos. Es decir, que aquí es llave foránea, aquí es llave primaria. Y tienen que tener, repito, con el mismo tipo. Entonces vamos a vincular ahorita en Postgres, vamos a generar nuestro registro. Ya saben, hemos puesto una llave foránea que se llama estudiantes. Y lo único que vamos a hacer nada más es seleccionar con qué columna estamos. En la tabla que tenemos de referencia, vamos a vincular, como estamos en la tabla de pagos, vamos a vincular la tabla de pagos. Vean, vamos a vincular la tabla de pagos, el código del estudiante, con la llave primaria de estudiante. Entonces, vamos a hacer esta búsqueda. Aquí ya tenemos seleccionado las opciones de pagos. Y lo que nos interesa es vincular el código del estudiante que está dentro de la tabla de pagos. Y hay que buscar la tabla relacionada al estudiante. Y aquí está, como pueden darse cuenta, aquí dice el esquema, es decir, el área a la que pertenece toda la base de datos que estamos creando. Y le vamos a dar estudiante. Y aquí me va a aparecer ya los campos disponibles para estudiante. Y aquí lo voy a vincular con el estudiante. Y ahora ya me queda aquí registrado. Fíjense bien, no me aparece el botón habilitado porque no le he dado, solo he hecho el vínculo, este vínculo con este, ya lo he lanzado y ahí me dice que estoy sacando estudiante de este pago, como es acá, el código del estudiante de la tabla pago, y lo estoy sacando también referenciando a la tabla de estudiante con su código estudiante. Es decir, esto está referenciándose a esto, de la tabla estudiante, el ID del estudiante. Eso es lo que estamos haciendo. Pero si ustedes se fijan, no aparece el botón de habilitar. ¿Por qué? Porque no le hemos dado esto, agregarlo.
Mientras esto no lo demos agregar, entonces no va a poder habilitarse esto y es como que no estuviéramos haciendo nada. Así que le vamos a dar un agregar y aparece ahora ya vinculada. Quiere decir que de la tabla local, que se llama pagos, vamos a vincular estudiantes, el ID del estudiante, hacia la tabla de estudiante con su código, que es lo que está básicamente acá. A partir de acá ya aparece habilitado y hemos creado ya una relación. Pueden darse cuenta, por ejemplo, que en estudiante ya tengo yo una llave primaria, ¿verdad? Que es esta. Vamos a verlo ahora. Vamos a ver en pagos, tendría que tener una llave primaria y una llave foránea. Vamos a ver entonces ahora en pagos, tenemos que tenerlo estas dos, ahí en constraint, vamos a encontrar esto. Su llave primaria, que es pagos, les acabo de mencionar, y vamos a ir a la foreign key, que está acá, y ahí está pagos. Está diciendo que estamos vinculando el campo local del código del estudiante con el código del estudiante, pero que está en la otra tabla llamada estudiantes. Ya tenemos nuestra base de datos, al menos estas dos tablas ya están vinculadas. Y ahorita faltaría que vincular la carrera, por ejemplo, con asignatura, que es la otra que hemos estado creando. Vamos a vincular carrera con asignatura. Y con estas dos relaciones, pues ya ustedes pueden crear el resto de las relaciones. Vamos a vincular carrera con asignatura. Aquí podemos encontrar una llave primaria. Vamos a ver en la tabla de carrera, le damos botón derecho, propiedades. Y como ya saben, aquí en Constraint vamos a encontrar que ya tenemos una llave primaria, así es. Y vamos a ir a asignatura. Aquí vamos a tener una llave primaria, pero una llave foránea que sería el código de la asignatura. Es decir, una carrera tiene muchas asignaturas. Aquí es primaria, aquí es foránea. Aquí no se puede repetir el código, pero aquí sí se puede repetir porque una carrera pues tiene muchas asignaturas. Bien, vamos a ver. Entonces vamos a ir a foreign key. Y en carrera, bueno, en carrera no la vamos a crear porque ya la tenemos. Vamos a abrir la tabla de asignatura, que es la que estamos diseñando ahorita. Es esta. Bien, vamos a ver nuestras columnas. Y si ustedes se fijan, aquí tenemos 2, 4, 5. Y tenemos el código de la carrera. Ya aquí está el campo. Así que vamos a ver en asignatura su llave primaria, que ya la definimos, que es esta, pero ahora vamos a definir su llave foránea. Y vamos a dar aquí en foreign, no tenemos ninguna llave foránea, por lo tanto la vamos a crear y le vamos a poner FK, que significa foreign key, ¿verdad? Le vamos a poner foreign key y vamos a vincular asignatura con carrera. Vamos a vincularla acá. Y luego vamos a irnos aquí en esta parte donde dice edición de fila para poder vincularla. Entonces, ¿qué vamos a vincular? Vamos a columnas, es decir, los campos, y vamos a poner de la tabla asignatura, vamos a vincular, si ustedes se fijan, vamos a buscar en asignatura su campo, es el que voy a colocar en este caso. ¿Quién es el que está relacionado en este esquema? El código de la carrera. Por lo tanto, tengo que buscar esto. Y le voy a dar acá el código de la carrera. Lo selecciono, que es nuestra llave foránea. Como pueden darse cuenta, en asignatura, mi llave foránea se llama el código de la carrera. Entonces aquí está seleccionado. Estamos en la tabla asignatura. ¿Y con cuál es la tabla de referencia la que vamos a ir a buscar? Pues carrera. En este caso, voy a buscar la tabla que se llama carrera. Y dentro de esa tabla vamos a buscar esto que se llama el ID de la carrera. En este caso aquí está sencillo. Y ahora ya lo tenemos vinculado, pero me dice por favor especifique la columna foreign key. Todo está bien, excepto que no le hemos dado adicionar. Así que hoy sí vamos a tenerlo adicionar y se activó el save. Ya con esto hemos creado nuestra siguiente tabla vinculada. Dice que hay un error. Fíjense bien. Esto es importante que aparezca porque hay un error. Dice FK asignatura no puede ser implementado. ¿Por qué? Porque son tipos incompatibles.
Y para que ustedes sepan, por eso tenemos que tener mucho cuidado con los tipos que estamos vinculando. Yo estoy vinculando, fíjense bien, aquí dice que hay un problema de compatibilidad. Vamos a buscar el error, básicamente cuál es. Estoy vinculando el campo carrera de la asignatura y también el otro campo. Vamos a ver, tanto en asignatura tenemos que revisar qué es lo que pasa en este campo. Asignatura es, como pueden darse cuenta acá, es una variante de carácter de 8. Vamos a buscarlo en la carrera. Vamos a ver qué dice carrera, cómo lo tenemos definido. Y ahí hay un problema. Dice que queremos descartar. Ahorita sí nos va a tocar que descartarlo porque no tenemos opción. Y si ustedes se fijan, el código de carrera aquí dice que es numérico. Ahí está el problema. Entonces, aquí lo tengo en carrera, en esta tabla lo tengo como numérico y en la otra la tengo como variable de carácter. Así que tengo que, por eso no puedo hacer la relación. Voy a dejarlo como variable de carácter, ¿no? O quizá lo vamos a dejar como numérico. Vamos a dejarlo como numérico acá y voy a cambiarlo aquí mejor en la asignatura. Lo voy a poner yes. Lo vamos a borrar. Vamos a ponerlo aquí como, aquí lo vamos a poner, aquí está el código de la carrera, lo vamos a poner como que fuera, dijimos, numérico. Lo vamos a borrar. Si les da mucha lata, pues a veces es mejor borrar el campo y en este caso yo le voy a poner, lo voy a borrar el ID para no complicar y hacer más largo el video. Entonces voy a ponerlo acá y le voy a poner numérico. Bien, ahí está. Yes, dice los cambios se perderán. No. Bueno. Bien, vamos a cerrarlo esto. Y vamos ahora, bueno, vamos a abrir ¿cómo se llaman? Las dos tablas que estamos vinculando. Vamos a verlo acá. Las que estoy vinculando yo básicamente son estas. Carrera y asignatura. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema que nos está dando ahí en Postgres es que aquí en carrera, en la tabla del código de la carrera, lo teníamos numérico y aquí en foráneo como una variable o una variante de caracteres. Por lo tanto, no son compatibles. Esto es como que quisiéramos vincular, por ejemplo, el código de un pasaporte, por ejemplo, con el código de identidad personal. No se puede. O el código de un vehículo con el código de su registro de seguro social. Entonces, son códigos, pero son de diferentes tipos y de diferentes longitudes. Ese es básicamente el problema. Así que vamos nosotros a tener nuestras tablas, ¿verdad?, vinculadas, y cuando ya estemos, ahorita las vamos a abrir las dos para que veamos cómo han quedado. Vamos a abrir la tabla de asignatura y ahora vamos a abrir la tabla de carrera. Bien, la vamos a poner aquí en paralelo para que todos veamos aquí si hay alguna cosa que esté anormal. En columnas vamos a ver los campos, aquí solo tiene dos. Aquí el código de la carrera es numérico y aquí el código de la carrera ya es numérico. Entonces, solamente si por ejemplo no se los permite modificar, borran el campo y lo vuelven a crear para no complicarse la vida. Y ahora sí lo vamos a poder hacer ya el vínculo. Vamos a ver, regresemos. Entonces, en carrera ya dijimos que solo teníamos la clave primaria, que es esta. Acá está. Y en la asignatura tenemos una primaria y debe de haber una foránea. Entonces, en asignatura, vamos a ver los constraints. Tenemos que tener una primaria, que es el ID de la asignatura, que es esto. Ya está. Y nos hace falta un foreign key, que en este caso no lo tenemos, porque
obviamente eran incompatibles. Entonces vamos a crear un foreign key, que es el código de la carrera. Bien, vamos a agregarlo hoy sí. Ya después que hemos hecho esa corrección, vamos a generar nuestro foreign key o nuestra llave foránea, que en este caso sería foreign key, sería asignatura, ¿verdad? Vamos a vincular asignatura con carrera. Bien, entonces ahora vamos aquí en la edición y vamos a entrar a las columnas. ¿Qué es lo que vamos a vincular aquí en asignatura? Pues no es el código de la asignatura, sino que es el código de la carrera, que ya lo habíamos visto, y nuestra tabla de referencia a la que vamos a buscar se llama, ojo, este es el que vamos a vincular, lo vamos a ir a buscar en su tabla de referencia, que sería carrera, ¿verdad? Aquí está. Y el campo que vamos a vincular es el código de la carrera. Aquí lo vamos a buscar, solo tiene 2. Ya con esto ya lo tenemos listo. Yo les decía que aquí hay que darle a agregar para que pueda habilitarse el botón de salvar, si no, no hay nada. Bien, hoy sí ya está habilitado y me está diciendo que localmente es el código de la carrera, la tabla de referencia es esta y su código. Bien, le damos save y hoy sí ya no da ningún problema. ¿Por qué? Porque ya cambiamos el tipo de datos. Bien, hemos creado ya las tablas y las relaciones. ¿Por qué es importante las tablas? Bueno, porque por ejemplo, si yo estoy llenando, por ejemplo, si yo estoy, vamos a ver este esquema. Supongamos que yo voy a guardar yo quiero que un estudiante que se matricule, ¿por qué campo podríamos o por qué tabla deberíamos de empezar a llenarlo? Pues yo no puedo estar, por ejemplo, guardando asignaturas, ¿ya? Si yo no he creado, por ejemplo, previo a esto, si yo no he creado la carrera. Entonces tengo primero que crear carrera y después crear asignatura. Porque si ustedes se fijan, esta tabla depende de esta y por ejemplo, el profesor depende también de él. O sea, es decir, aquí está vinculada con él y también depende de esta y este depende de esto. Yo no puedo hacerle un pago a alguien que no he creado. En este caso, no puedo crear o no puedo pagar un recibo X a nombre de un estudiante que no existe. Por lo tanto, ahí es donde es importante que nosotros conozcamos esto. Por ejemplo, yo tengo acá, por ejemplo, para que vean un dato ustedes. Aquí tengo los datos del profesor. Por ejemplo, aquí tengo los datos del profesor y la asignatura. Pero tengo que ir a buscar la asignatura. Vamos a ver qué datos hay en asignatura. Aquí en datos. Vamos a mostrarlos todos. ¿Qué campos le podemos digitar? Y como pueden darse cuenta, tengo asignatura código 10, código 11. Voy a agregar una asignatura, una extra asignatura. Fíjense bien. Ya cuando ya están vinculadas las tablas se respeta esto. Es decir, no puedo ingresar un registro sin que haya creado sus previas. Voy a crear una asignatura. Y voy a ponerle, como asigna 11, voy a crear la asignatura, esta es la asignatura 10, la asignatura 11. Voy a crear la asignatura 12. Le vamos a dar OK. Y le voy a poner acá el nombre de la asignatura. Le vamos a poner sistemas contables, por ejemplo. Vamos a ponerle sistemas contables. Ya está acá. Vamos a poner unidades valorativas. Como pueden darse cuenta es entero. Le voy a poner 4. Nivel le voy a poner que es de... ¿Qué tipo es? Variable de carácter. Le voy a poner quinto nivel. Lo voy a aceptar porque es una variable de carácter. Y el código de la carrera ya lo voy a poder asociar acá. Entonces, yo voy a crear esta asignatura. Aquí está mal escrito. Asignatura, bien. Ya tengo acá. Ahora bien, voy a entrar aquí a profesor, ¿verdad? Y vamos a editar los datos. Como que estuviéramos en el Excel editando los datos directamente. Nos vamos aquí en dice View, Edit Data. Vamos a mostrar todas las columnas. Entonces vamos a ver que tenemos un profesor. Voy a crear un profesor número 2. Vamos a crear un profesor número 2. Le vamos a poner, vean el código, profe 02. Le vamos a poner profe. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Solo validando o viendo que las relaciones estén bien hechas.
El nombre le vamos a poner un nombre. Vamos a inventar acá. Le ponemos acá Alfonso Ortiz. El email. Vamos a ponerlo acá. Le estoy ya ingresando a especialidad. Le vamos a poner y fecha de nacimiento le vamos a poner 1900. Vamos a poner primero el día. En este caso vamos a poner que es de octubre del 65. Y el DUI le vamos a poner DUI. Vamos a seguir llenando el otro campo. Vean, aquí está la asignatura. No olvidemos que tenemos desde la asigna 10 hasta la asigna 12. Pero suponiendo que yo le voy a poner, él va a hacer la asignatura 20. Entonces le doy aquí. Yo sé que en asignatura 20 no tengo, solo tengo 3 asignaturas registradas. Entonces le voy a poner asigna 20, que es asignatura número 20. Y le voy a dar aquí guardar, por ejemplo. Y me dice error, inserte o actualice la tabla profesor. Viola las restricciones de la llave foránea. ¿Por qué? Porque la asignatura de profesor, ojo, no está en la asignatura 20, no está presente en la tabla de asignaturas. Es decir, que yo estoy asignándole una asignatura a este profesor que no existe. Por lo tanto, no lo registra. Suponiendo que le pongo un 30, me va a volver a dar el mismo problema. Si lo quiero guardar aquí, en este botoncito, me vuelve a decir el mismo error. Entonces, como yo ya sé que tengo desde la asignatura 10 hasta la 12, es decir, solo tengo 3, entonces le voy a asignar la 12. Y se van a dar cuenta que hoy sí lo va a guardar. Porque estas 3, esas desde la 0, desde la asigna 10 hasta la 12 sí existen. Por eso sirven las relaciones. En Access, en PostgreSQL, en cualquier gestor de base de datos, las relaciones se respetan para que los datos, obviamente, como les dije, no salgan disparados y que voy a estar registrando, por ejemplo, un producto que no existe, o vendiendo un producto que no existe, o registrando un profesor con una materia que no existe. Entonces, hoy sí lo voy a guardar. Bueno, debería de guardarlo. Dice, tenemos asigna 12. Vamos a buscar qué es lo que tenemos en asigna 12. Vamos a entrar, tal vez, con una sola letra que no exista, correcta, entonces ya no lo va a asignar. Vamos a ver. Bueno, como pueden darse cuenta, no lo guardamos. Ese es el detalle. Entonces, como no lo guardamos, pues le vamos a registrar la materia 10 para evitar ya la fatiga. Y vamos a entrar otra vez la asignatura, asigna 10 le vamos a poner. Y probablemente nos toque que editar otra vez los datos porque el profesor se borró. Entonces vamos a volver a editar los datos del profesor 2, profe, en este caso sería profe 002 y les dije yo Alfonso Ortiz. Vamos a poner acá el correo, pues se los voy a vamos a poner los datos no se guardaron porque obviamente había una falla. Contador. Vamos a ver contador. Y dijimos, vamos a ponerle de 10, de 10. Ok. El DUI y vamos a poner, dijimos. Y por último, vamos a arrastrar un poquito más. Y le voy a asignar, o le voy a poner la asigna 11. Bien, la asigna 11 le vamos a guardar. Y hoy sí, vean, datos exitosamente guardados. Porque son las dos materias que tenemos registradas. Bien, espero que hemos visto bases de datos en Access. Creamos unas cuantas, sencillamente. Y también hemos creado todas las tablas en PostgreSQL y las hemos relacionado.
Bien, cualquier duda pueden escribir aquí a los comentarios. Y no quiero hablar más para no alargar más el video. Hasta luego.